Hola chicos, pues vamos a trabajar dominio de una función. Y recordemos que habíamos comentado que el dominio de una función corresponde al conjunto de valores posibles para el eje de las abscisas, ¿no? Para x. Concretamente vamos a trabajar con ejercicios para pues revisar cómo es que puedo encontrar el dominio de una función. Bien, empecemos con el siguiente caso. Nos dan la siguiente función. Nos dicen que f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x menos 6. Y bueno, me dicen, ¿no?, que calcule el dominio. Pues hay que analizar qué es lo que me están proporcionando. Lo primero que tengo que observar es que la función que me están dando es polinomial, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, la función es polinomial. ¿Ok? Y entonces x puede tomar cualquier valor. Y si x toma cualquier valor, entonces el dominio de esta función son todos los números reales. Ajá. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Ustedes recordarán que desde nuestros cursos de álgebra hemos estado trabajando con las operaciones y las propiedades de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, pues no va a ser la excepción. Vamos a empezar a trabajar con x. Y nosotros decimos, bueno, pues para que esta función exista, tengo que tenerla representada en el plano cartesiano. Y si está en el plano cartesiano, entonces tiene que pertenecer al conjunto de los números reales. Y por lo tanto, yo voy a decir que x tiene que pertenecer al conjunto de los números reales. Esa sería para mí, pues, la primera condición, ¿no? Ahora bien, si x pertenece a los reales, entonces 5x es un número real, porque lo estoy multiplicando por un número real, ¿no? Entonces, por propiedad de la cerradura es un número real. Ahora, si a ese 5x le pongo un signo negativo, menos 5x también es un número real. Y empiezo con el 5 porque tomé a x como lineal, ¿no? Pero si nosotros seguimos analizando, decimos, bueno, es que también x cuadrada entonces es real, porque la operación de potencia tampoco tiene ninguna restricción, ¿no? Es decir, si a un número real lo elevo a una potencia, en este caso a un cuadrado, va a seguir siendo un número real. Y si eso lo multiplico por un 3, sigue siendo un número real porque la operación de multiplicación no tiene restricción. Ahora bien, si a ese 3x cuadrada menos 5x, ya habíamos dicho que 3x cuadrada es un número real y le resto otro número real, entonces sigo conservando o sigo trabajando dentro del conjunto de los números reales. Y si a todo ello le resto 6 unidades, entonces sigo teniendo un número real. Es decir, que al analizar a x en cada una de las operaciones o en cada una de las operaciones que me está estableciendo esta función, me doy cuenta que no tengo ninguna restricción. Entonces, al ser una función polinomial, no tengo ninguna restricción y entonces puedo concluir que el dominio de la función, son todos los números reales. Es decir, que va desde menos infinito hasta infinito. Ese es el dominio de la función. En este caso que tengo un caso polinomial. Vamos a ver un segundo ejercicio. Ya trabajé con una función polinomial. Ahora veamos. Tenemos este ejercicio 2 y dice lo siguiente. Determina el dominio de la función si se sabe o nos dan la siguiente función, que f de x es x menos 3 en el numerador y x más 5 en el denominador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar? Bueno, yo voy a poner aquí que lo primero que encuentro es que la función es racional. La función es racional. Y por lo tanto,
el denominador y por lo tanto el denominador debe ser distinto de 0. Debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la división en 0, porque la división entre 0 no está definida. Entonces, para que yo pueda calcular el dominio en una función racional, lo que voy a hacer es resolver esta condición, ¿no? Entonces, para encontrar el dominio de la función, yo tengo que decir que x más 5 tiene que ser distinto de 0. Es decir, lo que yo estoy haciendo es buscar las raíces del denominador. Entonces, si x más 5 tiene que ser distinto de 0, entonces x tiene que ser distinto de menos 5. Por lo tanto, esta función puede tomar cualquier valor excepto el menos 5, porque si adquiere el valor de menos 5, entonces el cociente se hace 0 y eso no está definido dentro de los números reales. ¿Cómo podemos determinar o concluir el dominio de esta función? Pues entonces el dominio de la función va a ir desde menos infinito, a menos 5 sin incluirlo en unión con menos 5 y con infinito, ¿ok? Entonces, este sería el cálculo para el dominio de una función racional, ¿ok? Bien. Por último, vamos a calcular el dominio de una función que en este caso es un radical, ¿no? Es un radicando en donde me dicen que f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que observar? Bueno, pues tengo que ver que la función incluye una raíz cuadrada y la raíz cuadrada, en este caso, el radicando debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay valores reales, no hay valores dentro del conjunto de los números reales para las raíces cuadradas de números negativos. Así que cuando yo quiera resolver o calcular, determinar el dominio de una función que involucre una raíz cuadrada, lo que voy a hacer es decir que el dominio de la función van a ser todos aquellos valores de los cuales pueda resolver la siguiente desigualdad, que x menos 5 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual a 5 para poder garantizar que exista un valor dentro del conjunto de los números reales. ¿Cómo puedo entonces determinar el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función van a ser todos aquellos valores mayores o iguales a 5. ¿Ok? Entonces, en este video lo que vimos es cómo calcular el dominio de una función polinomial, el dominio de una función racional y el dominio de una función que contempla a una raíz cuadrada. ¿Ok? Bueno, pues esto lo vamos a seguir analizando a lo largo de la semana y este es el material con el que podemos irnos guiando. Hasta luego.